Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud lo oía y se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús predicaba en su natal ciudad de Nazaret y sin embargo encontró rechazo de parte de los suyos. Buscando supuestamente su origen, hijo de María, y algunos parientes que ellos conocían, Santiago, José, Judas y Simón, no pueden creer que Jesús hable como habla, con autoridad, asombrando a la gente y por demás con una inmensa sabiduría, ni pueden creer que Jesús hace lo que haga con sus manos, haciendo o realizando acciones milagrosas, poderosas. El Evangelio se puede sintetizar en tres grandes afirmaciones. Jesús, como profeta, como enviado de Dios, es el que enseña y asombra con su doctrina a quienes lo escuchan. Hay sabiduría en sus palabras. No es simplemente un mensaje hueco, vacío, como el que oímos a veces en las emisoras de radio o en los canales de la televisión. A veces son frases estereotipadas, de cajón decimos. En Jesús había un mensaje profundo que toca el corazón humano, que interpela la vida, que nos llena de esperanza y nos invita a establecer nuevas relaciones interpersonales con los demás. Pero adicionalmente Jesús tiene poder en sus manos y explícitamente el Evangelio de hoy así nos lo presenta. Ese poder en las manos le viene solamente de la fuerza del Espíritu de Dios en su vida, un poder en sus manos que se traduce como sanación de los enfermos, liberación de los poseídos y paz en la mente y en el corazón de aquellos a quienes se les impone las manos. Sin embargo, esta autoridad, esta sabiduría para hablar y este poder en las manos de Jesús cuestionan claramente a los nazaretanos, a sus coterráneos, de alguna manera buscando su origen muy conocido, hijo de María, familiar de los que ya hemos señalado, Santiago, de José y de otros tantos. Ellos no pueden creer que un hombre de estos pueda tener un nivel de profundidad y de sabiduría como el que expresa, el que comunica Jesús. Por eso su fe se debilita, su confianza en Dios se quebranta y el Evangelio no puede ser más enfático al concluir que Jesús en aquella región no pudo hacer muchos más milagros porque le extrañaba la falta de fe de los nazaretanos, precisamente donde se crió, se educó, se formó Jesús de Nazaret. Pero frente a esta realidad, en la consabida expresión nadie es profeta en su tierra, y así lo reconoce el mismo Hijo de Dios, ¿qué enseñanzas pudiéramos aplicar para nuestra vida? Podríamos hablar, como en la parte práctica de esta reflexión, de tres grandes cuestionamientos que se hace el ser humano para creer en otro. Hoy tenemos que reconocer que tenemos una grande dificultad para confiar en otros seres humanos. Nos cuesta hoy mucho creer en otro. Es que hemos visto engaños, hemos visto mentiras, hemos visto
cómo la vida nos hace utilitaristas de conveniencia unos con otros, y esto nos lleva precisamente a desconfiar, a recelar de los demás. Pero creo que hay tres grandes señalamientos que nos impiden tener fe en el Hijo de Dios o en las personas que Él ha, de alguna manera, llenado de la vida divina, hombres y mujeres de nuestro mundo, de nuestra sociedad, quizás de nuestra familia, a los cuales no le reconocemos nada bueno. La primera gran afirmación de tres que quisiera señalar con ustedes es: no creemos en el otro por ignorancia. Sencillamente no conocemos de la vida del otro. Escuchamos y juzgamos de oídas, de lo que nos han comentado o compartido terceras personas. Cuántas injusticias y cuántas privaciones, cuánta riqueza hemos perdido en nuestra vida cuando por ignorancia y a veces por prejuicios, por no abrirnos al conocimiento auténtico de la otra persona, no hemos conocido, no hemos disfrutado su riqueza interior. Muchas veces en relaciones tan cercanas como los esposos, los hermanos, los amigos, a veces no creemos en la otra persona porque en el fondo nunca la conocimos en profundidad. En el fondo nos enamoramos o idealizamos la imagen de otra persona, pero no la valoramos en la profundidad de su misterio. Nos quedamos quizás en un par de detalles que no nos gustaban y decidimos no conocer más el misterio, la riqueza insondable del otro ser humano. Pero habría una segunda respuesta que podríamos dar a esta pregunta, porque hoy hay crisis en la confianza, en la fe que podemos tener en otros seres humanos. Y una segunda respuesta, además de la ignorancia, es la cerrazón del corazón. Nos hemos tornado tan indiferentes, tan insensibles, tan incapaces de sentir el dolor de la otra persona, que ya no se trata solamente de no conocer al otro, sino de no querer conocer del otro. En mí hay una cerrazón, me meto en mi pequeño mundo de búsquedas personales, de satisfacciones inmediatas, de realizaciones de corto plazo, y creo que la vida se agota en mí, cerrándome al misterio del otro ser humano y lo que me puede aportar. Hoy en la vida de pareja sí que se puede predicar esa cerrazón, ese encerramiento interior, ese encerramiento dentro de nosotros mismos. Mi mundo alrededor de mi televisor, mi computador, mi celular, mis libros, mis pequeños problemas personales, y vivimos en una casa como verdaderos extraños. La gran verdad del hombre es esa. Vivimos como extraños pensando que la vida empieza en mí y se agota en mí. Cerrado el corazón, insensible el corazón, indiferente el corazón ante las alegrías, las búsquedas, los sueños del otro, de mi prójimo, el próximo, el que está más cerca a mí. Pienso que la vida se agotó ahí y soy incapaz de reconocer el valor que tiene ese ser humano en Jesús, reconocerlo como profeta, en cualquiera de nosotros reconocerlo en su dignidad de hombre, de mujer, en su valía como profesional, en su nobleza de alma. Finalmente, frente a esta pregunta, ¿por qué hoy nos cuesta tanto creer en el otro? Además de 1, por ignorancia no lo conocemos. 2, por cerrazón de corazón no lo queremos conocer. 3, hay que señalar que muchas veces por envidia no aceptamos lo que conocemos de la otra persona, su capacidad, sus talentos, los dones que Dios ha puesto en su vida. Emulamos, rivalizamos, competimos, experimentamos celos de la otra persona.
Pensemos en que no reconocemos el valor de otro ser humano porque ella, tu esposa, gana más dinero en la oficina de lo que ganas tú y sientes recelo, molestia, una espina porque tu esposa económicamente gana más. Tú no aceptas a tu hermano porque él ha sido exitoso en los negocios y tú sientes envidia, celos. No aceptas lo que conoces de tu hermano, el que es exitoso en sus negocios. No aceptas de ese familiar o de ese colega, no aceptas que es un médico brillante y tú simplemente dices, ha corrido con suerte, tuvo un papá que le ayudó a montar consultorio médico, pero no eres capaz por celos, por envidias profesionales, de reconocer que en el otro ser humano hay grandes valores. Eso hace que nosotros ni reconozcamos a Jesús como profeta, ignoramos sobre Él, cerramos el corazón metidos en nuestro propio mundo, o peor aún, en el caso de los fariseos, la pura y maldita envidia, porque en el fondo a Jesús lo mataron por envidia. Abel fue asesinado por su hermano Caín por envidia. Esaú luego se va lanza en ristre contra su hermano Jacob por envidia de haber recibido la primogenitura de su padre sin merecerla, porque era hermano menor, pero Dios es así y así lo permitió. Hoy tenemos que reflexionar. No solamente hablamos del profeta en el caso de Cristo, o de los grandes profetas del Antiguo Testamento, hablemos del hombre. No reconocemos el valor de un sacerdote, el valor de un médico, el valor de una mujer madre cabeza de familia, porque simplemente desconocemos y hablamos de lo que no sabemos. Uno, ignorancia, porque sencillamente cerramos nuestro corazón en nuestro pequeño mundo de insensibilidad e indiferencia, o peor aún, porque hay recelos y envidia en nuestra alma y nos duele y no aceptamos conocer los talentos y capacidades de aquella persona que quizás confronta mi mediocridad, mi poco peso académico, mi poco peso profesional. Señor Jesús, lo afirmaste hace 2000 años, qué difícil es ser profeta entre los familiares, entre los cercanos, en la propia tierra. Durante 20 siglos esta máxima evangélica se ha cumplido y hoy reconocemos que nos hemos privado de grandes riquezas en amigos, en hermanos, en cónyuges, en sacerdotes, en profesionales, simplemente porque no somos capaces de reconocer su dignidad y su grandeza. Danos, Señor, la gracia de salir de nuestra ignorancia, de no cerrar nuestro corazón y de no envidiar a quien reconocemos con talentos y carismas. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet con la aplicación TuneIn como Amén Radio.